Capítulo 591. El peligro de cultivar la inmortalidad 1. Auge. Sin su poder, la puerta del demonio ya no pudo resistir y se cerró de inmediato. Sin embargo, Youyue ya había entrado. Y al hacerlo, se convirtió en un demonio inmortal. Al ver a Youyue ascender, Qin Changqing abandonó el lugar en silencio. Parecía que, en este mundo, debido a la presencia de Qin Changqing, el impulso de los cultivadores demoníacos se había visto frenado, lo que hacía que su ascensión fuera aún más difícil. A Qin Changqing le quedaban más de 1000 años para completar la 9ª transformación. Después de completar la 9ª transformación, Qin Changqing podría ascender, pero ciertamente, también necesitaba acumular energía de conversión inmortal para abrir la puerta inmortal. La dificultad de ascender a través de las 9 transformaciones a la inmortalidad era aún mayor. Qin Changqing confiaba en que podía abrir la puerta inmortal, pero esta vez quería llevarse a sus mujeres con él al mundo inmortal. Por lo tanto, todavía necesitaba bastante tiempo para acumular energía de conversión inmortal. Una estimación preliminar fue de más de 2000 años. Durante este tiempo, debería ser suficiente para que Qin Yuyan se vuelva inmortal, y su Xiao Xiao también debería poder hacerlo. En cuanto a Muron Shui y Susu, estas santas de la secta demonio, si no podían ascender para entonces, las posibilidades de ascender al reino inmortal del diablo más tarde no serían grandes. Luego, Qin Changqing planeó que Hua Feiyan los llevara al reino del diablo inmortal. Cultivar en el reino inmortal del diablo y volverse inmortal era igualmente válido. Los beneficios que obtendrían podrían ser menores, pero no había manera. ¿Quién les dijo que sus raíces espirituales no eran particularmente sobresalientes? Qin Changqing regresó a la montaña del dragón agachado. Pronto, entró en los sueños de Youyue a través de la gran habilidad de grabación de sueños. Después de la ascensión de Youyue, obtuvo muchos beneficios y alcanzó el 6º nivel de un inmortal verdadero al ingresar al reino inmortal del diablo. Encontró un lugar escondido y comenzó a consolidar su poder. Sabiendo que Youyue había ascendido sano y salvo, Qin Changqing se sintió tranquilo. El tiempo seguía pasando. En el reino Xianlin, muchos cultivadores habían comenzado a reunirse nuevamente. Porque el pasaje del reino espiritual estaba a punto de abrirse. Al ver que el pasaje del reino espiritual estaba a punto de abrirse, Qin Changqing también hizo todos los preparativos necesarios y llegó al reino Xianlin. En todo el reino Xianlin, una gran cantidad de cultivadores ya se habían congregado. El pasaje del reino espiritual está a punto de abrirse de nuevo. De hecho, antes de que nos diéramos cuenta, han pasado más de 5000 años. Durante estos 5000 años, con el mayor Qin protegiéndonos, hemos estado en aguas tranquilas. Pero ahora que el pasaje del reino espiritual se está abriendo, me temo que los cultivadores demoníacos volverán a causar problemas. El mayor Qin no ha ascendido después de todos estos años, su poder debe haber crecido a un nivel inimaginable ahora, y podría ser capaz de lidiar con la amenaza de los cultivadores demoníacos. Esperemos que así sea. 2 cultivadores del vacío refinador estaban discutiendo esto en el reino Xianlin. Maestro de secta, han pasado 100 años desde que el mayor Shu falló en su paso de tribulación y su alma regresó a los cielos y la tierra, suspiró el maestro Dongxuan de la tierra santa de Taixu, en lo alto del reino Xianlin. En los más de 5000 años que habían transcurrido, el maestro Dongxuan había sobrevivido con éxito a la 3ª decadencia. Sin embargo, en la Tierra Santa de Taixu, el ser celestial de 4º nivel de decadencia que Qin Changqing había conocido hacía 5000 años fracasó durante la 5ª decadencia. El fracaso de la tribulación provocó la destrucción de decenas de miles de años de cultivo en un instante. No solo se le cortó el camino hacia la inmortalidad. Él mismo se disipó bajo la tribulación del corazón, desapareciendo en el aire, y su alma regresó a los cielos y a la tierra. Aunque el maestro Dongxuan había pasado con éxito la 3ª caída, ver a un superior desaparecer lo conmovió increíblemente. El hoy del otro bien podría ser su futuro. Aún le quedaban 2 descensos más por afrontar. Tal es el peligro del cultivo. Al lado de Qin Changqing, Qin Yuyan y varias otras de las talentosas hijas de Qin Changqing estaban con él. Al escuchar los sentimientos del maestro Dongxuan, cada uno de ellos también se sintió profundamente conmovido. El cultivo siempre fue un camino sin retorno. A su corta edad, siempre tuvieron un camino tranquilo, en gran parte gracias a la influencia de su padre. Con las diversas mejoras proporcionadas por el sistema y los elixires que Qin Changqing había refinado para ellos, les resultó fácil superar cuellos de botella tanto menores como mayores. Esto también hizo que cada uno de ellos creyera involuntariamente que el cultivo era un asunto fácil y sencillo.
Aunque Qin Chanqing usaba periódicamente tierras de sueños de múltiples capas para templar sus espíritus, todavía no podían evitar sentir que no había nada difícil en el cultivo. Aunque no eran arrogantes ni orgullosos, estaban un poco fuera de contacto con la realidad. Ahora, al presenciar a un cultivador que había practicado durante decenas de miles de años, un ser celestial de cuarto nivel de decadencia, perecer instantáneamente antes de que el aterrador kalpa de la decadencia profundizara su comprensión de los peligros de la cultivación. La expresión en el rostro de todos no pudo evitar volverse más solemne. Precisamente por eso Qin Chanqing los había traído aquí. Cada uno de ellos era un hijo predilecto del cielo y, con la ayuda del sistema, todos se cultivaron a un ritmo asombrosamente rápido. Especialmente aquellas chicas que nacieron más tarde con raíces espirituales de primer grado, su velocidad de cultivo era incluso más rápida que la de las raíces espirituales inmortales comunes. ¿Qué era un alma naciente de 100 años? Cada una de las chicas logró un alma naciente en tan solo unas décadas y alcanzó la deificación en poco más de 100 años. A Qin Chanqing le preocupaba que, incluso si se dedicaban a ello, su estado mental inevitablemente se vería afectado. Al fin y al cabo, todos eran todavía jóvenes. El término exuberancia juvenil no es solo una frase vacía. Bueno, para los cultivadores, un poco más de 100 años se considera de hecho joven, restando el tiempo dedicado al cultivo, el tiempo que tienen para experimentar las realidades de la vida puede ascender solo a unos pocos años. Mayor Qin. Los demás maestros también llegaron uno tras otro. Qin Chanqing echó un vistazo y se dio cuenta de que solo habían pasado 5000 años y había muchos menos maestros aquí. También aparecieron algunas caras nuevas. Qin Chanqing miró a un maestro. Maestro de la espada del trueno, no parece estar en muy buena forma. Este maestro no era otro que el maestro de la espada del trueno de la Tierra Santa de Oro Púrpura. Apenas había comenzado el cuarto descenso cuando el pasaje del reino espiritual se cerró la última vez. Habían pasado 5000 años, y el maestro de la espada del trueno parecía un poco desgastado. Todo su ser exudaba un aura de vejez y muerte inminente. Por desgracia, es la voluntad del cielo. Esta decadencia me ha quitado demasiado. No sé si podré sobrevivir. El maestro de la espada del trueno dejó escapar un suspiro. Una vez, parecía muy vigoroso y tenía un aire de dominio, pero ahora parecía simplemente un anciano. Qin Chanqing reflexionó un momento antes de lanzar una botella de elixir. Este elixir puede serte útil. El maestro de la espada del trueno tomó el elixir, visiblemente conmovido. Gracias, líder de la alianza. Qin Chanqing se giró hacia los otros cultivadores de la etapa de paso de tribulación, quienes lo miraban ansiosamente, y luego arrojó algunos elixires más. Cada uno tome una botella de estos elixires. Si pueden sobrevivir por sí solos, no los usen. Tómenlos solo si no pueden sobrevivir sin ellos, dijo Qin Chanqing. Los numerosos cultivadores de la etapa de superación de la tribulación aceptaron con gratitud una botella cada uno. Rugido. El pasaje del reino espiritual estaba a punto de abrirse. El ki espiritual del reino Xianlin ya se estaba volviendo más rico. Esto indicó que los dos mundos se estaban cruzando y el ki espiritual del reino espiritual estaba comenzando a permearse a través de ellos. En ese momento, de repente, surgió un cambio inesperado. El cielo del reino Xianlin se iluminó de repente. Todo el cielo se iluminó. Esta luz no era el brillo del sol, sino algo aún más deslumbrante, más brillante que la luz del sol. El cielo parecía tener una fuga cuando de repente estallaron rayos de luz coloridos que brillaron hacia abajo. Bañó todo el reino Xianlin con un esplendor magnífico. ¿Lo que está sucediendo? Todos los cultivadores estaban alarmados. Capítulo 592. El verdadero inmortal 1. Qin Chanqing miró hacia arriba, sintiendo el latido del cielo y la tierra. Luego, con un movimiento de su mano, Qin Chanqing colocó rápidamente varios sellos más en el cuerpo de Qin Yuyan. Originalmente, había sellado el poder de Qin Yuyan para evitar que fuera detectado. Después de añadir algunos sellos más, la situación se volvió aún más segura. Entonces, Qin Chanqing miró al cielo una vez más. De hecho, el objetivo de Xiaosu Star es este dominio espiritual. Qin Chanqing pensó. La especulación de Tao Yao finalmente se hizo realidad. El objetivo de Xiaosu Star era de hecho este dominio espiritual. En el cielo, el resplandor rosado se hizo más denso, proyectando su luz desde varios puntos del firmamento, formando numerosas y deslumbrantes bandas de color. Inmediatamente después, estas luces brillantes comenzaron a converger y, en poco tiempo, se juntaron. Formaron una espléndida y colorida columna de luz. Esta hermosa columna cambió rápidamente de color, transformándose en dorado. Finalmente, todo el pilar, con un estallido repentino, se convirtió en oro.
como un pilar de oro. Su base se extiende hasta la tierra, tocando los cielos arriba. Mira rápido. Los cultivadores hicieron el descubrimiento. En lo alto del pilar de luz dorada, se abrió un pasadizo, seguido por una figura, que descendió lentamente de la luz dorada. Con la llegada de esta figura, todos en el reino Xianlin sintieron un asombro indescriptible por la inmortalidad. El poder de un inmortal era vasto y poderoso. En el reino Xianlin, innumerables cultivadores no pudieron evitar sentir el impulso de adorar. Parecía como si el ser que descendía de arriba fuera una existencia que trascendía este mundo. Un inmortal desciende a nuestro reino. Dentro de la tierra santa de Taixu, un anciano maestro murmuró con incredulidad. Un inmortal había descendido. Un evento así no había ocurrido en este dominio espiritual durante incontables decenas de miles de años. Pero hoy, ocurrió una vez más. Un inmortal. Cielos, ¿es eso un inmortal? Seguramente lo es, nunca imaginé en mi vida que podría presenciar a un inmortal descendiendo a nuestro reino. En el reino Xianlin, cuando el inmortal descendió dentro del pilar dorado, numerosos cultivadores se emocionaron. Un inmortal desciende a nuestro reino. Este evento, comparado con la reencarnación de un inmortal, era aún más raro. Para un inmortal, no hay mucho de valor en el dominio espiritual, y la dificultad de descender es tan grande, ¿quién bajaría sin una buena razón? Los inmortales promedio simplemente no pueden descender a nuestro reino. Tomemos como ejemplo a la familia Ji, hace decenas de miles de años, cuando el primer antepasado de la familia Ji ascendió para convertirse en un inmortal, en estas decenas de miles de años, había respondido a la familia Ji unas cuantas veces. Esta respuesta podría, a través de la conexión de líneas de sangre y algunas técnicas secretas, brindar a la familia Ji oportunidades de producir continuamente excelentes descendientes. Esto también era similar a la mejora de probabilidad proporcionada por el sistema de Qin Changqing, aunque no tan aterrador como el sistema. Esta mejora de las probabilidades se extendió a lo largo de un período de tiempo muy largo. El aumento de probabilidades que ofrecía el sistema de Qin Changqing era aterrador. En los miles de años que habían transcurrido, la familia Qin había producido varios cientos de descendientes con una raíz espiritual de primer grado. Varios cientos de descendientes con una raíz espiritual de primer grado. Además, una buena mitad de estos cientos de descendientes de raíz espiritual de primer grado ya habían alcanzado la etapa de cuerpo combinado, y muchos estaban atravesando el paso de tribulación. En términos generales, se necesitan entre 10 y 20 mil años para que una raíz espiritual de primer grado supere las 5 decadencias del hombre celestial. Las raíces espirituales de primer grado no pueden tomar atajos usando el ki inmortal. Sin embargo, con el impulso del sistema, superar las 5 decadencias del hombre cielo en 10.000 años no es un problema. Volviendo al punto principal, el descenso de los inmortales sin duda sorprendió y emocionó a todos los cultivadores. Muchos cultivadores se pusieron de pie uno tras otro, estirando el cuello y usando varias técnicas de visión a larga distancia para mirar hacia el cielo infinito. Hay otro, hay otro. Dios mío, ¿dos inmortales van a descender a la vez? Los cultivadores se emocionaron aún más. El descenso de un inmortal era bastante raro, pero hoy, dos inmortales estaban descendiendo. Pero el acontecimiento no había terminado. Después de que apareció la figura del segundo inmortal, poco después apareció la figura de un tercer inmortal. Cielos arriba, 3 inmortales han descendido a la vez, ¿pero por qué han venido? Es demasiado increíble. Todos los cultivadores abrieron los ojos y el asombro en sus miradas se intensificó. Claramente, nadie esperaba que 3 inmortales descendieran a la vez esta vez. Cuando el tercer inmortal descendió, la luz dorada que llenaba el cielo finalmente comenzó a desvanecerse gradualmente. El pasaje detrás de la luz dorada también comenzó a cerrarse lentamente. Cuando toda la luz dorada se dispersó, todo el reino Xianlin finalmente volvió a la normalidad. Los 3 inmortales en el infinito cielo alto, que parecían muy pequeños pero a los ojos y la percepción parecían el centro del universo, se convirtieron en el punto focal para todos. Se vio que un inmortal dio un paso y llegó cerca de la sede de la Alianza Inmortal, no lejos de los muchos cultivadores. Todos los cultivadores miraron hacia allí. Este inmortal era alto, de rostro atractivo y mirada penetrante. A pesar de vestir solo una sencilla túnica blanca, irradiaba la gracia de una familia inmortal. Para muchos de los maestros, esta era la primera vez que veían un verdadero inmortal. Todos estaban igualmente un poco emocionados. Más allá de la emoción, el rostro del maestro de la espada del trueno también mostraba cierta sospecha. ¿Aún existe el palacio de oro púrpura? Entonces el inmortal habló. El contenido de su discurso dejó atónitos a muchos maestros. Pero el maestro de la espada del trueno estaba emocionado sin precedentes.
¿Podría ser el señor Kong, el mayor? La mirada del inmortal, afilada como una antorcha, se posó en el rostro del maestro de la espada del trueno. En efecto, soy ese inmortal. ¿Eres miembro del Palacio Dorado Púrpura? Así es el mayor Kong. Mayor, sin duda vengo del Palacio de Oro Púrpura. Desde que el mayor Kong regresó al mundo inmortal, la Tierra Santa de Oro Púrpura se ha transformado en una Tierra Santa bendecida por el mayor. Ahora, la Tierra Santa está llena de esculturas y retratos del mayor. Nunca imaginé que hoy tendría el honor de conocer al mayor. Trueno, mi vida está completa. El maestro de la espada del trueno dijo, como si hubiera tomado un estimulante. Al escuchar sus palabras, los numerosos maestros presentes comprendieron inmediatamente. Este inmortal fue sin lugar a dudas el que, hace 100.000 años, reencarnó en este dominio espiritual, fue guiado por la Tierra Santa de Oro Púrpura y luego ascendió desde la Tierra Santa de Oro Púrpura. Los maestros que vivían aquí, naturalmente, no habían vivido durante 100.000 años. Solo habían oído hablar de este inmortal, pero nunca lo habían visto. El maestro de la espada del trueno probablemente lo reconoció porque había visto el retrato del inmortal dentro de la Tierra Santa de Oro Púrpura. Como inmortales, a menos que ocurran circunstancias especiales, incluso después de 100.000 años, su apariencia no cambiaría mucho. Se ha convertido en Tierra Santa, ¿verdad? ¿Sigue Duen por aquí? El inmortal preguntó de nuevo. Informando al mayor, el santo maestro Duen fracasó en su ascensión hace 70.000 años y se desintegró en un inmortal separado. Una vez que se abra el pasaje del reino espiritual, podrá salir y reunirse con el mayor, respondió el maestro de la espada del trueno. Bien. Mi descenso al reino mortal esta vez tiene como objetivo principal resolver el problema de las invasiones de cultivadores demoníacos en tu dominio espiritual. Tu dominio espiritual es conocido como el Reino Azul en el mundo inmortal, uno de los dominios espirituales con mayor tasa de éxito de reencarnación para inmortales. Pero inesperadamente, el problema de los demonios ha empeorado a lo largo de estos 100.000 años. Mi descenso esta vez es para ayudarte a erradicar el problema de los demonios de una vez por todas, dijo el inmortal con indiferencia. Capítulo 593. Una matriz inmortal extremadamente secreta 1. Al escuchar sus palabras, todos los líderes de la secta no pudieron evitar sentirse vigorizados. 3 inmortales descendieron a este mundo esta vez solo para resolver el problema con los cultivadores demonios. Esa fue una noticia maravillosa. Estos maestros, los altos escalones de la Tierra Santa, a través de sus redes en el reino espiritual con muchos en la etapa mahayana e inmortales dispersos, también habían llegado a comprender la terrible situación. Es cierto que estaba Qin Chanqing, pero como no había actuado durante miles de años, estos maestros ya no sabían realmente el alcance de su poder. No estaban seguros de si podría manejar la amenaza que representaba el inmortal disperso de 5 transformaciones, el inmortal Fénix. Y ahora, 3 inmortales habían descendido a la vez solo para abordar la invasión del reino inmortal del diablo. ¿Cómo no iba a entusiasmar semejante noticia a muchos dirigentes? Si pudieran eliminar por completo los peligros ocultos presentados por los cultivadores demonios, el proceso de ascensión desde el dominio espiritual se volvería mucho más simple. Después de alcanzar la perfección mahayana, la probabilidad de fracaso era solo una pequeña fracción. Su presencia no es destacable. Parece que no pueden ejercer toda su fuerza dentro del dominio espiritual, comentó el mayor Qin para sí mismo. Mientras tanto, él se había retirado silenciosamente un paso detrás de la multitud de líderes. De hecho, había conseguido hacerse prácticamente imperceptible. Los 3 inmortales habían descendido al reino inferior, y Qin Chanqing no se había acercado a ellos. En cambio, había ocultado su presencia. Como la atención de los muchos líderes estaba principalmente en los 3 inmortales, ninguno de ellos prestó atención a Qin Chanqing. Qin Chanqing estaba observando a los 3 inmortales. Cuando llegaron por primera vez, su aura era abrumadora. Esa presencia abrumadora era para los demás, después de todo, los 3 eran auténticos inmortales. Según la observación de Qin Chanqing, entre los 3 inmortales, probablemente había 2 inmortales espirituales y un inmortal celestial. El más fuerte entre ellos era de la Tierra Santa de Oro Púrpura, un tal que había alcanzado la capa inmortal celestial. Habiendo ascendido por 100.000 años, alcanzando la capa inmortal celestial en ese lapso significaba que este individuo, antes de la reencarnación, estaba probablemente en el nivel celestial o, como mucho, en el nivel inmortal profundo. Al igual que Qin Shue. Por supuesto, esa era toda su fuerza. Ahora que habían llegado, su aura estaba completamente contenida.
Qin Changqing estimó que, incluso si su descenso fuera legal, no podrían demostrar toda su fuerza durante un período prolongado en el dominio espiritual. Todavía estarían sujetos a las restricciones del cielo y de la tierra. Esto era seguro. El hecho de que Xia Star enviara a estos tres inmortales y a nadie por encima del nivel de inmortal celestial probablemente significaba que cuanto más fuerte era el poder, más difícil el descenso y mayor el consumo. O tal vez, una fuerza del nivel del rey inmortal no estaba dispuesta a pagar un precio demasiado alto. Maravilloso. ¿Quién hubiera pensado que, a pesar de ascender, los mayores aún se preocupan por nuestro dominio espiritual? El maestro de la espada del trueno colmó de elogios al inmortal nombrado por él. Basta, cuéntame sobre los cultivadores demonios, incluidos los del reino espiritual, lo interrumpió el inmortal llamado E. Sí, mayor, respondió el maestro de la espada del trueno y comenzó a explicar. Los otros dos inmortales habían llegado silenciosamente junto al inmortal nombrado. De pie, con las manos detrás de la espalda, escuchaban mientras miraban hacia la dirección del pasaje del reino espiritual. Qin Changqing continuó su observación en silencio. El inmortal nombrado intervino ocasionalmente, mostrando un interés peculiar en los cultivadores demonios del reino espiritual, especialmente cuando el maestro de la espada del trueno mencionó al inmortal disperso de 5 transformaciones. Apuntando a cultivadores demonios, pero enviando a 3 inmortales a la vez, ¿podría ser su verdadero objetivo el inmortal Fénix? Se preguntó Qin Changqing. Auge. El pasaje del reino espiritual temblaba cada vez más violentamente. Parecía que estaba a punto de abrirse. ¿Por qué no descienden directamente al reino espiritual? Cierto, el reino espiritual es vasto. Si de verdad quieren al inmortal Fénix, descender directamente podría no ser la mejor opción, pensó Qin Changqing. El reino espiritual era bastante único, casi como una versión sin refinar del mundo inmortal. Según la información proporcionada por Tao Yao, descender del mundo inmortal al reino espiritual fue aún más difícil y consumió más recursos. Aunque no era imposible. Es solo cuestión de si uno está dispuesto a pagar el precio. Además, dentro del reino espiritual, hay algunas existencias formidables, su fuerza no es menor que la de los inmortales. Un inmortal disperso de tercera transformación, por ejemplo, tiene una fuerza comparable a la de un inmortal verdadero. ¿Qué hay de los inmortales dispersos aún más poderosos? Qin Changqing es un caso diferente. Para otros inmortales dispersos, la tercera transformación es comparable a la de los inmortales verdaderos, mientras que la quinta o sexta podrían compararse con la de los inmortales espirituales. Tras la novena transformación, deberían alcanzar el umbral de un inmortal celestial. Dentro del reino espiritual, también hay algunas criaturas aterradoras. Por supuesto, no importa cuán terribles fueran, ¿cómo podrían compararse con los poderosos inmortales? Sin embargo, estas criaturas probablemente podrían causar disturbios cuando los inmortales desciendan. Además, si realmente están apuntando al Fénix inmortal, con la inmensidad del reino espiritual, sería difícil localizarla después de descender. Además, la fuerza de la inmortal Fénix no es débil. Si detecta algo extraño, estos 3 inmortales podrían no ser capaces de detenerla. No es de extrañar que elijan descender durante la colisión de los 2 reinos. Pensó Qin Changqing. Ahora, cuando el reino espiritual choca con Lin Yu, y el pasaje está a punto de abrirse en medio de la agitación del cielo y la tierra, es difícil para los inmortales dispersos dentro del reino espiritual detectar algo inusual. En este momento. Auge. En ese momento, el pasaje del reino espiritual finalmente se abrió. Todos ustedes protegen este reino, nosotros nos encargaremos de los peligros ocultos en el reino espiritual. Dijo el inmortal de apellido dejando caer estas palabras antes de que él y los otros 2 inmortales desaparecieran sin dejar rastro. Evidentemente ya habían entrado en el reino espiritual. En ese momento, dentro del reino espiritual, cuando el pasaje del reino espiritual se abrió, varias bestias demoníacas y criaturas feroces ya habían surgido hacia las cercanías del pasaje. Maestro Dongxuan, Maestro Taoyi, ¿puedo convencerlos de que acompañen a Qin a observar el reino de los espíritus? Qin Changqing transmitió silenciosamente su voz a varios maestros. Naturalmente, aquellos maestros estaban dispuestos. Así, Qin Changqing y varios maestros avanzaron rápidamente a través del pasaje del reino espiritual y entraron en el reino del espíritu. La ubicación de este pasaje del reino espiritual dentro del reino espiritual era completamente diferente a la anterior. Este lugar era una nueva ubicación. ¿Por qué hay tantas bestias demoníacas? ¿Podría este lugar estar cerca de alguna zona peligrosa? Los maestros acababan de entrar al reino espiritual y vieron oleadas de mareas bestiales.
La marea bestia esta vez fue mucho más aterradora desde el principio que las anteriores. Afortunadamente, esta vez hay inmortales, y el mayor Qin también está aquí, así que no debería haber un gran problema. Dijo un maestro. La mirada de Qin Changqing, sin embargo, recorrió todo el lugar. Los tres inmortales no estaban por ningún lado. Mirando alrededor, no parecía haber ningún cambio significativo. Bueno, mira. Pero pronto notó algo inusual. Esos tres inmortales ya habían establecido una matriz inmortal extremadamente secreta cerca de este pasaje del reino espiritual. Una matriz inmortal tan intrincada, si no fuera por los logros significativos que Qin Changqing había logrado en sus viajes de sueños al mundo inmortal a lo largo de los años, junto con algunas matrices inmortales del mundo inmortal que había obtenido de Tao Yao, no habría podido identificarlo tan rápidamente. Los tres inmortales también se habían ocultado. Los maestros que lo rodeaban no notaron ninguna anormalidad. No sabían dónde estaban los tres inmortales ni eran conscientes de la existencia de la matriz inmortal. Es muy probable que su objetivo sea el Fénix inmortal. Pensó Qin Changqing. Las acciones de estos tres inmortales fueron tan eficientes y encubiertas, ¿por qué necesitarían llegar a tales extremos por los inmortales dispersos ordinarios? Dentro del reino espiritual, estos tres inmortales estarían mucho menos reprimidos en su fuerza. Los espíritus inmortales básicamente podían exhibir toda su fuerza. Los inmortales celestiales aún estarían algo reprimidos, pero si poseyeran algunos secretos para contrarrestar la supresión del cielo y la tierra, también podrían exhibir toda su fuerza. Capítulo 594. Uno más aterrador que el otro. Uno. Dos espíritus inmortales y un inmortal celestial incluso habían establecido una matriz inmortal. ¿Es un inmortal disperso de tercera transformación realmente digno de una formación tan grandiosa? El objetivo de Xiaozuo Star solo podía ser el Fénix inmortal. Además, Qin Changqing sintió que su objetivo no era simplemente resolver el problema de la invasión del Lin Yu, dominio espiritual, por parte del reino del diablo inmortal. Más bien, querían capturar al Fénix inmortal. Esta matriz inmortal era una formación de trampa. Actuemos juntos, no podemos dejarlo pasar. En ese momento, los maestros inmortales también hicieron su movimiento. Porque una bestia demoníaca comparable a un ser en la etapa de paso de tribulación estaba cargando hacia ellos. A su alrededor llegaron más hordas de bestias. Esta bestia demoníaca ha alcanzado la etapa Mahayana, ten cuidado. En ese momento, una bestia particularmente aterradora ya había alcanzado una fuerza comparable a la etapa Mahayana. Qin Changqing actuó directamente, suprimiendo su poder hasta la perfección del Mahayana y rápidamente mató a la bestia. Después de todo, era solo una bestia demoníaca. Así, después de luchar durante medio día, las bestias que los rodeaban se volvieron cada vez más fuertes. Afortunadamente, por fin llegaron los Mahayana de varias tierras santas del fondo. Las primeras en llegar fueron el Hada Kairie y el Hada Ziyun, seguidas por otros Mahayana que llegaron uno tras otro. Los inmortales dispersos también aparecieron en sucesión. Qin Daoyou. Al ver a Qin Changqing, muchos inmortales Mahayana y dispersos lo saludaron. Entre ellos, algunos ya sabían sobre el descenso de los inmortales al mundo inferior, pero aún no habían visto a ningún inmortal. Incluso el cuarta transformación dispersa inmortal conocido como Cultivador no había notado la presencia de esos tres inmortales cerca. Ella está aquí. Sin embargo, tan pronto como llegó el Cultivador su expresión cambió drásticamente. Qin Changqing miró hacia arriba para ver el cielo a lo lejos completamente envuelto por un ki demoníaco ilimitado, la luz del sol estaba completamente oscurecida. Dentro de esa oleada altísima de ki demoníaco, que se extendía por decenas de miles de millas, emergió un fénix negro, cargando hacia adelante con imponentes llamas demoníacas. Esta vez, la entrada del fénix inmortal fue mucho más dominante que la última vez. Durante la última visita de Qin Changqing, el Fénix inmortal estaba en un momento crítico de la 5 transformación, su fuerza disminuyó enormemente a solo una fracción, no dispuesta a entrar en combate, usando movimientos poderosos solo para huir. Pero esta vez, como el Fénix negro, estaba envuelta en imponentes llamas demoníacas, su poder era extremadamente aterrador. Si se le permitiera entrar al reino Xianlin, incluso si fuera reprimida por las leyes naturales del cielo y la tierra, aún podría destruir más de un dominio en muy poco tiempo. Si ella hiciera esto unas cuantas veces, el Lin Yu, dominio espiritual, no podría soportar su alboroto. La mirada del cultivador era de una solemnidad sin precedentes. De no ser por saber que tres inmortales ya habían descendido al inframundo, no sabría cuánto pánico sentiría ahora.
Aunque había alcanzado la cuarta transformación, enfrentarse al Fénix inmortal que había completado la 5 transformación, estaba lejos de ser un oponente. Ataquen juntos y bloquéenla con todas sus fuerzas. A pesar de su rostro serio, el cultivador no se acobardó. Muchos Mahayana e inmortales dispersos tomaron acción. Qin Chanqing también actuó. No intentó buscar la ubicación de esos 3 inmortales. El poder de estos 3 inmortales no era poca cosa. Los 2 inmortales espirituales eran manejables, pero el inmortal celestial llamado Za era formidable. Qin Chanqing estaba seguro de que podría detectar su presencia, pero al mismo tiempo, también sabrían de la sonda de Qin Chanqing. Por lo tanto, Qin Chanqing simplemente decidió no buscarlos, pues seguramente estaban cerca. Por ahora, la fuerza que mostraba era normal, al nivel del inmortal disperso de primer turno. Las intenciones de estos 3 inmortales aún no habían salido a la luz por completo y, naturalmente, Qin Chanqing optó por ir a lo seguro. Después de jugar a lo seguro, los muchos Mahayana e inmortales dispersos unieron fuerzas, pero apenas lograron bloquear el asalto del inmortal Fénix. El Fénix inmortal se acercaba cada vez más. Obviamente, ella desconocía la ubicación de la matriz inmortal. Parecía que ella tampoco sabía nada sobre el descendencia de los inmortales. Después de todo, el momento del descenso de los 3 inmortales estuvo bien coordinado y no había cultivadores demonios en el reino Xianlin en ese momento. Incluso si hubiera cultivadores demonios, no había garantía de que hubieran tenido tiempo suficiente para informar al Fénix inmortal. Al ver al Fénix inmortal tan poderoso, los cultivadores revelaron sus cartas de triunfo, pero aún así lucharon enormemente. Algunos cuyas fuerzas no eran suficientes ya estaban al borde de escupir sangre. Frente a ellos, con un batir de sus alas, las temibles llamas demoníacas ya habían atacado. Aunque su ataque lo abarcó todo, Qin Chanqing ya había captado el frío de su mirada. Su objetivo era Qin Chanqing. Qin Chanqing había vuelto sus 2 encarnaciones en su contra, y a partir de la situación actual, estas 2 encarnaciones fueron utilizadas por ella para ocultar su linaje de Fénix, y quién sabe para qué más podrían usarse. Naturalmente, esto hizo que la intención asesina del Fénix inmortal se desbordara. A medida que se acercaba, el sonido del grito del Fénix resonó por toda la tierra, llegando a innumerables cultivadores dentro del reino Xianlin. Y acompañando los gritos del Fénix estaban esas llamas negras del Fénix. Con solo este movimiento, hizo que fuera completamente imposible para los muchos Mahayana e inmortales dispersos bloquearla. El formidable poder de un inmortal disperso de 5 transformaciones fue suficiente para aplastar todo aquí. Si no hubiera accidentes, claro está. Pero cuando no debería haber accidentes, un accidente estaba a punto de ocurrir. En efecto, a medida que se acercaba, de repente, el entorno se transformó dramáticamente. El área que abarcaba millones de millas alrededor del pasaje del reino espiritual se convirtió instantáneamente en una vasta extensión de color blanco. Matriz inmortal. Murmuró Qin Chanqing. Los 3 inmortales habían hecho su movimiento. Una vez que la matriz inmortal se activó, envolvió completamente el área. Qin Chanqing y los muchos inmortales Mahayana y dispersos, junto con el inmortal Fénix, quedaron atrapados dentro. ¿Qué está sucediendo? No os preocupéis todos, los 3 inmortales deben haber tomado medidas. Está bien, solo tenemos que observar cómo se desarrollan las cosas. Los muchos inmortales dispersos y aquellos en la etapa Mahayana no estaban entrando en pánico. Todos supusieron que los 3 inmortales efectivamente habían intervenido. No esperaba semejante cambio esta vez. Los 3 inmortales han descendido, y parece que vinieron específicamente por la inmortal Fénix. Mientras nos encarguemos de ella, los demás cultivadores demoníacos serán insignificantes. Un cultivador en la etapa Mahayana reveló una sonrisa. Si no fuera por estos cultivadores demonios, ¿sería tan grande la dificultad de su ascensión? Sí, la amenaza del Fénix inmortal era demasiado grande. Otros Mahayana e inmortales dispersos se unieron a la conversación. ¿Eh? ¿Dónde está el mayor Qin? En ese momento, alguien se dio cuenta de que Qin Chanqing no estaba por ningún lado. Qin Chanqing realmente se había ido. Esta matriz inmortal era extremadamente misteriosa, pero para Qin Chanqing en ese momento, incluso sin obtener el control de ella, podía ver a través de ella de un vistazo y moverse libremente dentro de ella. En lugares que los inmortales Mahayana y dispersos ni siquiera podían detectar, el inmortal Fénix ya estaba atrapado. A su alrededor, los 3 inmortales aparecieron gradualmente. En el Fénix inmortal, las llamas demoníacas negras no solo no se intensificaron, sino que también retrocedieron bastante.
Su poder estaba siendo suprimido por el aura de los tres inmortales. En el reino espiritual, los tres inmortales ya no reprimían sus propias fuerzas, cada uno parecía más formidable que el anterior. Aunque Qin Changqing había estado en contacto con seres del nivel de maestro inmortal en el mundo inmortal, esto no significaba que los inmortales espirituales y los inmortales celestiales no fueran poderosos. Actualmente, el Fénix inmortal, en el sentido de Qin Changqing, era como mucho comparable a un espíritu inmortal. Y al estar atrapada dentro de ese confinamiento, su destino parecía sellado. Sin embargo, Qin Changqing inexplicablemente sintió que, las cosas no eran tan simples. De hecho eres tú, en realidad has sido corrompido por el ki demoníaco. Que se corrompa no importa. Nuestra tarea es simplemente recuperarla. Los dos espíritus inmortales hablaron por turno. Capítulo 595 Demonio Inmortal Aterrador 1. Ataquen. El inmortal de apellido Con de la Tierra Sagrada de Oro Púrpura, que protegió el camino en el pasado, ciertamente no desperdició palabras. Tan pronto como bajó la voz, realizó directamente su movimiento. En el cielo, las estrellas parecían caer en un torrente de luz. Esto no era luz de estrellas, sino sus artefactos inmortales. Al mismo tiempo, los otros dos espíritus inmortales también tomaron acción. Los tres inmortales, una vez que realizaron su movimiento, sacaron a relucir toda su fuerza. A pesar de que ahora tenían la situación completamente bajo su control, enfrentándose solo a un inmortal separado, ninguno de ellos lo tomó a la ligera y todos hicieron su máximo esfuerzo. ¿Cómo podría alguien que se convirtió en inmortal ser tonto? Entonces, vieron las abrumadoras llamas del demonio celestial surgir sobre el Fénix inmortal una vez más. Esas llamas se transformaron en aterradores fénix negros, cada uno aparentemente capaz de quemar los cielos. Estaba claro que ella también estaba luchando con todas sus fuerzas. Pero contra los tres inmortales, y uno que había alcanzado la capa inmortal celestial, incluso toda su fuerza era insuficiente. Mientras intentaba escapar de ese lugar, descubrió que no podía. Esta matriz de trampas inmortales está diseñada especialmente para ti. Ríndete y entrégate, no podrás escapar. Dijo con gravedad el inmortal de apellido Kong. En los cielos, innumerables cuerdas doradas ya se habían extendido. Estas eran las cuerdas que unen a los inmortales. Su objetivo era capturar vivo al Fénix inmortal. El Fénix inmortal no pudo vencerlos, y parecía que tampoco pudo escapar. No pintaba bien para ella. En ese momento, de repente, una ilusión ominosa de una figura sentada en un trono emergió de su cuerpo. Cuando apareció la ilusión, todos los ataques que se acercaban al Fénix inmortal, sin importar su forma, explotaron en la nada. Ilusión del demonio inmortal, detrás de ti, ciertamente yace un demonio inmortal. El inmortal de apellido Con no pareció sorprenderse y rápidamente sacó un objeto. Con su acción, un pensamiento igualmente aterrador se transformó al instante en una silueta. Aunque nació de un pensamiento, en el instante en que apareció, el mundo entero pareció conmoverse. Pensamientos del rey inmortal. Qin Changqing pensó. Su conciencia de sueño había visto a dos reyes inmortales, y estos definitivamente eran los pensamientos del rey inmortal. Este rey inmortal debería ser el que está detrás de Xiaosou Star. Tan pronto como los pensamientos del rey inmortal aparecieron, no hubo ninguna charla. Simplemente extendió un dedo hacia la ilusión y señaló. El punto del rey inmortal. Incluso si solo fueran los pensamientos del rey inmortal, este punto era algo que ni siquiera un inmortal celestial podría soportar. Si este punto cayera en Lin Yu, un dominio entero se convertiría instantáneamente en cenizas. Y en el momento de este señalamiento, los ojos de la ilusión sentada en el trono se abrieron de golpe. Los ojos eran los ojos de Dan Feng del libro de texto, pero estaban llenos de una luz sangrienta. Con la apertura de esos ojos, la ilusión del rey inmortal se estremeció y luego estalló ruidosamente en pedazos. PFFT. Poco después, el inmortal de apellido Con escupió una bocanada de sangre. Los otros dos inmortales estaban como si hubieran sufrido un fuerte golpe, no solo escupían sangre, sino que sus ojos también se volvieron extremadamente pálidos en un instante. La matriz inmortal circundante también se hizo añicos en un instante. ¿Qué clase de demonio inmortal es este? El inmortal de apellido Con quedó en shock. Nunca imaginó que detrás del inmortal Fénix se escondería un demonio inmortal tan poderoso. Con un solo punto, no solo había roto los pensamientos del rey inmortal, sino que también provocó que él y los otros dos espíritus inmortales sufrieran graves heridas, dejándolos con apenas una décima parte de su poder. Afortunadamente, después de aquel golpe, la ilusión también se dispersó.
Ya fueran los pensamientos del rey inmortal o la ilusión, lanzar tal nivel de ataque inevitablemente estaría restringido. Pero ahora, estaban ya gravemente heridos. Mientras tanto, el Fénix inmortal dejó escapar otro grito de Fénix y cargó hacia ellos. No es bueno. 3 inmortales vieron al Fénix inmortal venir a matar, con rostros llenos de terror, y todos se retiraron. Pero ya era demasiado tarde. En el momento en que la ilusión del diablo inmortal irrumpió en este lugar, el cielo y la tierra a su alrededor quedaron envueltos por las llamas del Fénix inmortal. Un cuerpo combinado puede sentir la presencia de una persona, y más aún de un inmortal. Sin embargo, incluso en la etapa de cuerpo combinado, en medio de la presencia de un inmortal, uno no podía estirar ni una pizca de sentido divino. Una mera mirada de un inmortal podría reducir un cuerpo combinado a cenizas. Aunque estos 3 inmortales habían sufrido graves heridas, su fuerza era naturalmente mucho mayor que la de un cuerpo combinado. Pero en comparación con el actual Fénix inmortal, el impulso ofensivo y defensivo ya se había revertido. Ya ni siquiera tuvieron tiempo de huir. Los 3 inmortales fueron decisivos, uniendo sus manos y atacando al mismo tiempo. Una técnica inmortal fue utilizada simultáneamente por los 3, y abrieron una brecha en medio de las llamas demoníacas a la vez. Sus figuras brillaron y salieron corriendo a través del espacio. Pero solo después de correr decenas de miles de millas, un fuerte grito de Fénix resonó, y un Fénix negro apareció frente a ellos, batiendo sus alas y bloqueando su camino. Por aquí. Los 3 inmortales se lanzaron de izquierda a derecha. Pero fue inútil. Cada vez que intentaban liberarse, eran bloqueados por el Fénix negro, como si los Fénix negros los rodearan por todos lados. Y cada Fénix negro poseía un poder devastador. Incluso cuando los 3 inmortales unieron sus fuerzas, no pudieron derrotarlos. Si no hubieran sido gravemente heridos por esa aterradora ilusión del diablo inmortal, habría sido manejable, pero después de la lesión, su fuerza había caído en más del 90%. La ilusión del diablo inmortal incluso había aplastado los pensamientos del rey inmortal. Si no hubiera sido por los pensamientos del rey inmortal que los protegieron por un momento, era incierto si los 3 podrían haber sobrevivido. En términos de poder exhibido, como mínimo, era un demonio inmortal de nivel supremo Daluo. En otros lugares, muchos inmortales separados y aquellos en la etapa Mahayana también se habían reunido, resistiendo desesperadamente. Aunque el ataque principal del Fénix inmortal no estaba dirigido a ellos, todavía estaban atrapados por las llamas del Fénix. Algunos señores que habían seguido a Qin Chanqin hasta este lugar palidecieron uno por uno. Eran expertos en la etapa de superación de la tribulación que, en un mundo sin el surgimiento del Mahayana, ya eran invencibles. Pero en medio del combate entre inmortales, se sentían insignificantes como hormigas. De no haber sido por los numerosos inmortales Mahayana y separados que les bloqueaban el paso, cualquier rastro de llamas demoníacas que se extendiera a su alrededor podría haberlos incinerado. En cuanto a la marea de bestias anteriormente feroz, apenas quedaron cenizas en medio del choque de los inmortales. Incluso los cielos y la tierra en un radio de 1.000.000 de millas a la redonda habían sufrido una destrucción tremenda. No es de extrañar que a los inmortales no se les permita descender ligeramente. Descender al reino inferior suprimiría en gran medida sus poderes. ¿Qué Lin Yu podría soportar tal agitación? Incluso el reino espiritual, con leyes cósmicas más poderosas, había sido devastado durante el choque de los inmortales. Si se tratara de Lin Yu, seguramente no habría sido suficiente para resistir la destrucción. Dominio del Fénix. En otro lugar, Qin Chanqin murmuró suavemente. El modo de ataque del Fénix inmortal parecía a primera vista un desperdicio de energía, pero no era así. Este lugar ya se había convertido en su mundo. Había creado un dominio Fénix. En él, su fuerza se había incrementado enormemente. También podía transformarse en miles de seres, haciendo imposible que sus enemigos escaparan. En ese momento, los 3 inmortales quedaron atrapados dentro, agotando todos sus métodos, pero fueron completamente incapaces de escapar. Al final, estos 3 eran inmortales. Especialmente ese inmortal celestial de apellido Kong, quien, incluso con heridas severas, logró evitar la derrota momentáneamente usando poderosas técnicas inmortales y ocasionalmente recurriendo a su último recurso. Pero el ataque del Fénix inmortal se estaba volviendo cada vez más feroz. Sus alrededores estaban llenos de fénix negros. ¡Maldita sea! El rostro del inmortal de apellido Kong se volvió ceniciento. El poder del Fénix inmortal superó sus expectativas. Al mismo tiempo, no había anticipado que detrás del Fénix inmortal, habría un diablo inmortal tan aterrador.
Una fuerza que supera ampliamente a los reyes inmortales de la estrella Xiaoshou. En el nivel de los reyes inmortales, no importa en el mundo inmortal o en el reino diablo inmortal, su número es limitado. Aún más raros son aquellos que están por encima de los reyes inmortales. Pero detrás del Fénix inmortal, realmente había uno. Apenas se mantenían a flote. Capítulo 596. Avatar 1. Tengo una técnica más. Usa ese talismán para bloquear un momento, y después de activarlo, escaparemos de aquí y hablaremos más tarde. Me temo que la gente del reino de los monstruos inmortales no ha dicho la verdad. Las cosas no son tan sencillas como parecen. El inmortal llamado Kon les dijo a los dos espíritus inmortales. Está bien. Los dos espíritus inmortales respondieron rápidamente. Entonces, uno de los espíritus inmortales activó un talismán inmortal. Al activarse, la ofensiva del Fénix inmortal fue bloqueada de inmediato. Esto permitió que el inmortal llamado Kon liberara sus manos, y el elemento inmortal dentro de él surgió. Cambio de estrellas. Con su técnica inmortal, el entorno a su alrededor y a los dos espíritus inmortales pareció torcerse de repente. La vasta extensión de estrellas se dio vuelta. En el cielo había ahora un campo de estrellas completamente diferente. Pero, las llamas del demonio Fénix circundante seguían arrasando ferozmente. ¿Cómo es posible? La expresión del inmortal llamado Kon se oscureció. Los otros dos inmortales también quedaron desconcertados. Habían cambiado claramente de ubicación, quién sabe a cuántas decenas de miles de millas del campo de batalla anterior. Pero en realidad habían traído al Fénix inmortal con ellos. Incluso este inmortal celestial llamado Kon se sintió aturdido. Su técnica inmortal, destinada a salvar vidas, había conducido inesperadamente a este resultado. Finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación. El horror del Fénix inmortal superó con creces su imaginación. Este terror no tenía que ver con el poder actual del Fénix inmortal. Después de todo, el Fénix inmortal era simplemente un inmortal disperso de 5 transformaciones. No se reduciría a tal estado sin heridas graves. Pero las hábiles maniobras del Fénix inmortal y el aterrador demonio inmortal sobre el rey inmortal respaldándola alarmaron profundamente a Kong. Parece que realmente hemos despertado el revuelo en Xiaoshou Star. Este pensamiento inevitablemente surgió en la mente del inmortal llamado Kong. Ella viene. Un espíritu inmortal gritó gravemente. El Fénix inmortal efectivamente llegó. En ese momento, el Fénix inmortal había tomado forma humana. Ella avanzaba paso a paso, con innumerables fénix negros a su lado. El rostro del Fénix inmortal estaba helado, sus ojos estaban llenos de una escalofriante intención de matar. ¡Puh! El inmortal llamado Kon escupió otra bocanada de sangre. Su grave herida anterior aún no había sanado, y ahora la presión de la presencia del Fénix inmortal había provocado sus heridas internas, asestándole otro duro golpe. Él se quedó al frente, mientras que los otros dos espíritus inmortales no escupieron sangre esta vez. Pero su situación estaba lejos de ser optimista. Las hermosas manos del Fénix inmortal se movían con increíble agilidad, dibujando hermosas curvas en el aire. Acompañando sus movimientos, innumerables fénix negros emitían sus graznidos, volando desde todas direcciones hacia los tres inmortales. Bloquéalo. El inmortal llamado Kon todavía tenía una carta del triunfo. Pero el Fénix inmortal también tenía una carta del triunfo, una que no había revelado antes. Incluso con el objeto salvador otorgado por el rey inmortal, el inmortal llamado Kon no pudo detener al inmortal Fénix. Básicamente, su poder había disminuido demasiado y su mayor carta de triunfo, presumiblemente los pensamientos del rey inmortal destrozados, estaban comprometidos. Después de la disminución de su poder, incluso con objetos que les salvaban la vida, el poder que podían invocar era limitado. Se acabó para mí. En el campo de batalla, la desesperación emergió en los ojos del inmortal llamado Kong. Un orgulloso inmortal celestial había sido empujado a una situación desesperada después de llegar al reino inferior. Vamos a por todas. El inmortal llamado Kong y los dos inmortales espirituales gravemente heridos, ignorando todo, lucharon desesperadamente contra el inmortal Fénix. Sus desesperados esfuerzos surtieron efecto. Aunque la inmortal Fénix había tomado el control de la situación, enfrentándose a tres inmortales auténticos, pagó un alto precio antes de resistir finalmente su contraataque. Ja, ¿de verdad creías que no nos quedaban cartas por jugar? El inmortal llamado Kon estalló en carcajadas. En los momentos de su desesperada lucha, no escatimó en gastos para activar otro artefacto que les salvaría la vida. En ese momento, un escudo dorado y brillante los protegía firmemente. Las llamas del Fénix se precipitaron desde todas direcciones, pero no pudieron destruir esta barrera.
Cuando la Fénix inmortal se dio cuenta de que la habían engañado, su expresión se volvió aún más fría. Innumerables fénix negros lanzaron ataques aún más aterradores, pero aún así no lograron atravesar el escudo. Deja de malgastar tu esfuerzo. Este talismán dorado Tai proviene de los 9 cielos. Aunque completes las 9 transformaciones, no podrás romperlo. Después de una risa fría, el inmortal llamado Kon sacó un gran puñado de elixires y se los tragó. Los otros 2 espíritus inmortales tampoco desperdiciaron palabras y comenzaron a curar sus heridas allí mismo. Aplausos, aplausos, aplausos. De repente, en ese momento, el sonido de los aplausos resonó. ¡Bravo! Con una voz suave como el jade, apareció un hombre vestido de blanco, alto y con rasgos bien definidos, como un joven apuesto maestro. Al ver a este hombre, el rostro del Fénix inmortal cambió instantáneamente. La mirada del inmortal llamado Kong y los 2 inmortales espirituales se volvió sospechosa y cautelosa. Nunca habían visto al hombre de blanco antes. Sin embargo, el hecho de que este hombre vestido de blanco apareciera en ese momento, cuando estaban haciendo todo lo posible contra el Fénix inmortal, sugería que sus intenciones podrían no ser buenas. Xiu Wang, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo el hombre vestido de blanco con una leve sonrisa. Esa sonrisa podría encantar a miles de jóvenes, pero hizo que el rostro del Fénix inmortal se volviera excepcionalmente frío. Te he estado buscando por todo el mundo durante decenas de miles de años. Mira, el cielo es hermoso después de todo, mis esfuerzos no fueron en vano, por fin te encontré, dijo el hombre vestido de blanco con indiferencia. Mientras hablaba, las llamas del fénix que lo rodeaban se debilitaron cada vez más, hasta el punto de disiparse. No había hecho nada. Su mera aparición había hecho que las llamas del fénix se desvanecieran. La expresión del fénix inmortal se volvió más fría y una intención asesina sin precedentes brilló en sus ojos. Pero ella no actuó imprudentemente, porque el hombre vestido de blanco frente a ella era tan poderoso que era casi aterrador. Su fría mirada lo clavó. Su mente no estaba nublada por el odio. En cambio, buscaba cualquier defecto en él, así como una oportunidad de escapar. De hecho, aunque el hombre de blanco no había hecho ningún movimiento, el Fénix inmortal sabía que no podría ganar si luchaban ahora. ¿Correr? No pudo escapar. ¿Podrías ser del reino de los monstruos inmortales?, dijo el inmortal llamado Kong, sus ojos brillando con esperanza mientras recordaba algo de las palabras del hombre vestido de blanco. Tienes mucha perspicacia. Ustedes, los de la estrella Xiaoshou, no son inútiles después de todo. Me han ayudado a descubrir sus debilidades. De lo contrario, no me habría sido tan fácil capturarla, dijo el hombre vestido de blanco con ligereza. Al escuchar las palabras del hombre vestido de blanco, el rostro del inmortal llamado Kong cambió. Porque el otro había utilizado el término yo mismo. En el mundo inmortal, este término normalmente solo lo usa un inmortal supremo Daluo. No es raro que algunos inmortales arrogantes se entreguen a tal vanidad en secreto, o intimiden a sus enemigos refiriéndose a sí mismos de esa manera deliberadamente. Pero el tono y el comportamiento del hombre vestido de blanco no parecían así. ¿Podría ser realmente un demonio venerable? No, es imposible. Como mucho un clon. Especuló el inmortal de nombre Kong. Después de todo, ¿qué impulsaría a un maestro inmortal a descender al mundo mortal con tanta naturalidad? Dejando de lado el gasto y la viabilidad, cualquier dominio espiritual promedio simplemente no podría soportar la presencia de un maestro inmortal. Además, las fuerzas bajo el mando de un maestro inmortal son inmensas. ¿Qué asunto podría justificar que se aventuraran personalmente? E incluso si un maestro inmortal descendiera personalmente, ¿no habría algún tipo de conmoción, algún indicio de que llegaría a oídos de los demás? Además, si realmente fuera el maestro inmortal, capturarían al inmortal Fénix en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué habría necesidad de aparecer ahora y esperar? Capítulo 597. El escape es inevitable. Dado que el mayor ha llegado personalmente, nuestra estrella Xiaoshou ha cumplido así su comisión, y una vez que el mayor capture al Fénix inmortal, regresaremos al mundo inmortal para informar al rey inmortal. El inmortal de apellido conjuntó las manos y dijo. Incluso si la otra parte pudiera ser un avatar del maestro inmortal, aún mantenía su orgullo y dignidad. Él representaba a la estrella Xiaoshou, que estaba bajo el dominio del rey inmortal, mientras que la otra parte era simplemente un avatar de un maestro demonio inmortal. También existía la posibilidad de que la otra parte fuera simplemente un demonio inmortal común y corriente, que simplemente se hacía pasar por un avatar del maestro inmortal. Para evitar que escape, debes abrir la cubierta del amuleto y atacar junto con esta encarnación, dijo el hombre de blanco.
Señor, los tres ya no tenemos fuerzas para luchar, me temo que no podremos ayudarlo. Por favor, perdónanos, respondió el inmortal de apellido Kong sin abrir precipitadamente el escudo protector. Esa era su última carta salvadora, inmune a cualquier ataque. Una vez abierto ya no se pudo utilizar. ¿Qué pasaría si este hombre de blanco no fuera el salvador previsto, sino un cómplice del Fénix inmortal? Incluso si el hombre de blanco realmente estuviera allí para enfrentarse al Fénix inmortal, todavía no podían garantizar que no se volvería contra ellos. Aunque el reino de los monstruos inmortales se considera parte de todo el vasto mundo inmortal, siempre ha sido bastante insular y no está exento de su cuota de demonios inmortales tiránicos y despiadados. Los demonios inmortales no son como los inmortales de Baiwatian que se transformaron a partir de plantas. Los inmortales transformados en plantas son, en su mayoría, de naturaleza gentil. La mayoría de los habitantes del reino de los monstruos inmortales son inmortales transformados en animales, y no son pocos los de temperamento violento. Esto no ocurría en el mundo inmortal, donde si alguien los mataba, nadie lo sabría jamás. Bien, dijo el hombre de blanco al escuchar al inmortal de apellido Kong hablar así y renunció a la idea de pedirles que se unieran a la batalla. Su mano se movió de repente, pero no estaba golpeando al Fénix inmortal, sino más bien a un lugar vacío donde no había nadie. Desde allí, una figura se hizo visible. Cuando esta sombra se reveló, la expresión del Fénix inmortal cambió una vez más. La figura, naturalmente, era Qin Changqing. El Fénix inmortal no esperaba que Qin Changqing se escondiera tan cerca y durante tanto tiempo. Pero ahora, la intención asesina en sus ojos hacia Qin Changqing había disminuido significativamente. Porque su verdadero némesis había llegado. Es él. Dentro del escudo, el inmortal de apellido Kong reconoció a Qin Changqing. Cuando llegó, aunque Qin Changqing dio un paso atrás, como un inmortal con una mirada, memorizó a todos los individuos distinguidos presentes, incluso sin intentarlo. No sabía quién era Qin Changqing, pues después de su descenso, solo había preguntado sobre la situación de los cultivadores demonios. Pero él sabía que Qin Changqing debía ser un poderoso experto en la etapa de paso de tribulación de Lin Yu. Cuando llegó aquí, el inmortal de apellido Kong no conocía la fuerza de Qin Changqing, ni cuando se había infiltrado sigilosamente. Desde su perspectiva, que un experto en el paso de la tribulación se atreviera a adentrarse en el campo de batalla de los inmortales era algo completamente temerario. Una sola mirada de un inmortal podría provocar que un experto en el paso de la tribulación muera incontables veces. Pero justo ahora, Qin Changqing de alguna manera había evadido el ataque del hombre de blanco. Esto hizo que el inmortal de apellido Kong mirara a Qin Changqing con una consideración ligeramente mayor. En cuanto a por qué Qin Changqing acababa de ser descubierto, simplemente asumió que Qin Changqing simplemente se había colado. ¿Un inmortal separado? Después de escanear a Qin Changqing, el hombre de blanco confirmó su identidad. Simplemente un inmortal separado. Sin importar cuáles fueran las intenciones de Qin Changqing, para él no representaba ninguna amenaza. Su capacidad para esconderse allí, en su opinión, podría deberse simplemente a que Qin Changqing tenía algún método especial. En ese momento, aquí, ya se había convertido en el soberano absoluto. En control de toda la situación. Ya que estás aquí, únete a la lucha contra ella, dijo el hombre de blanco antes de lanzar repentinamente un ataque contra el Fénix inmortal. Sin decir palabra, el Fénix inmortal se transformó inmediatamente en un Fénix negro. Sus alas se agitaron una vez y ella salió corriendo. Pero fue completamente inútil. La figura de blanco había estado esperando allí durante mucho tiempo, y con una simple bofetada, envió al Fénix inmortal volando hacia atrás. Al segundo siguiente, la figura de blanco apareció detrás del Fénix inmortal y volvió a bofetearlo. Sin embargo, en ese momento, llamas negras de Fénix brotaron repentinamente del cuerpo del Fénix inmortal. Un truco trivial. El hombre de blanco resopló, pareciendo haber anticipado este movimiento del Fénix inmortal. Una pluma apareció en su mano. Las llamas del Fénix tocaron la pluma, pero ni una sola pudo atravesarla. Este tipo también tiene el linaje del Fénix. Qin Changqing pensó para sí mismo. Este hombre de blanco también debe ser del clan Fénix. El macho se llama Fen y la hembra, Wan, lo que significa que el Fénix inmortal era conocido originalmente como Jiwan. Muchos pensamientos cruzaron la mente de Qin Changqing. El Fénix no es exclusivo de las hembras. Los machos se llaman Fen y las hembras, Wan. Lo que pasa es que, por lo general, la distinción no se hace en sus títulos. Podría ser que en el sueño del inmortal Fénix, la fuente de su tragedia viniera desde dentro del propio clan Fénix. Qin Changqing reflexionó. Parecía muy probable.
Aunque el hombre de blanco hablaba muy poco y no era como los típicos villanos de algunos dramas televisivos, que deliberadamente se explican extensamente para que el público entienda la trama. Kim Chang-kin, al reunir los diversos hechos que había aprendido, ya tenía sus sospechas. La destreza del hombre de blanco era realmente formidable. Desde el comienzo de la batalla, el Fénix Inmortal no solo fue incapaz de derrotarlo, sino que tampoco tuvo escapatoria. Por la fuerza que ha demostrado hasta ahora, no está menos que en la fase media o final de un inmortal celestial. ¿Podría este tipo ser realmente el avatar de un maestro inmortal? Kim Chang-kin tenía una sospecha similar. Pero presentía vagamente que quizá no fuera tan sencillo. Este viaje a la estrella Xiaozhou, tal como parece ahora, fue realizado por encargo de un demonio inmortal del reino monstruo inmortal para lidiar con el Fénix Inmortal. Parecía que los demonios inmortales del reino de los monstruos inmortales solo estaban usando a los inmortales de la estrella Xiaozhou como exploradores. Ahora, el demonio inmortal ha tomado acción él mismo. Sin embargo, Kim Chang-kin inexplicablemente sintió que no era tan sencillo. Con una fuerza tan formidable, ¿por qué el demonio inmortal necesitaría la ayuda de esos tres inmortales? Mientras estos pensamientos giraban en la cabeza de Kim Chang-kin, la desventaja del Fénix Inmortal se hizo cada vez más evidente. Ella estaba completamente abrumada. Originalmente, después del intenso enfrentamiento con los tres inmortales, el Fénix Inmortal ya había gastado gran parte de su energía. Ahora, frente a un hombre tan poderoso vestido de blanco, estaba completamente superada. Auge. En ese momento, el Fénix Inmortal repentinamente estalló con otra ola de energía. Inmediatamente después, la ilusión del diablo inmortal apareció nuevamente en su cuerpo. ¡Cielos! La ilusión del diablo inmortal todavía estaba allí. Parecía que esta ilusión del diablo inmortal no era algo que sucedía una sola vez. Cada vez que el Fénix Inmortal la activaba, había un precio que pagar y un período de recuperación. Al ver la ilusión del diablo inmortal, la tez del hombre de blanco se oscureció. Con un movimiento de la mano, lanzó una densa lluvia de plumas. En un instante, el Fénix Inmortal fue rodeado por innumerables plumas, que formaron una enorme jaula, cortando la conexión entre la ilusión del diablo inmortal y el mundo exterior. ¿Qué esperas? Ataca ya. Es una ilusión semisanta. Si recupera la consciencia, moriremos todos. El hombre de blanco gritó con fuerza. Al ver que la ilusión inmortal del diablo estaba a punto de solidificarse, el inmortal de apellido Kong, que ya había experimentado su poder, ya no dudó, rompió la cubierta del amuleto y atacó con los otros dos inmortales al mismo tiempo. Pero inmediatamente, su expresión cambió drásticamente. Porque justo cuando habían roto la tapa del amuleto, el hombre de blanco los atacó de repente. Capítulo 598. Todas las cartas. Dos espíritus inmortales, completamente desprevenidos, fueron atravesados por las plumas del hombre de blanco, mientras llamas aterradoras estallaban en sus cuerpos. Dos espíritus inmortales extremadamente poderosos, bajo este ataque, perecieron increíblemente tanto en cuerpo como en espíritu en un mero momento, quemados hasta las cenizas. Solo el inmortal llamado Kong permaneció ligeramente vigilante, escapando por poco del desastre, pero aún así sufrió graves heridas una vez más. Mientras el hombre de blanco hacía su movimiento contra los tres inmortales, sus plumas arrojadas ya habían rodeado por completo, atrapando al Fénix Inmortal en su interior. Este tipo, completamente capaz de lidiar con el Fénix Inmortal por su cuenta, usó la ilusión del Fénix Demonio Inmortal como cebo para atraer al inmortal llamado Kong y a otros dos, aniquilando a dos de un solo golpe. Además, mientras mataba a los tres inmortales liderados por el inmortal llamado Kong, este tipo aún tenía suficiente fuerza para atrapar al inmortal Fénix hasta la muerte. La razón por la que no se enfrentó a Kim Chang-kin al mismo tiempo es probablemente porque en su corazón, Kim Chang-kin simplemente no valía la pena mencionarlo. Mayor, ¿por qué haces esto? El inmortal llamado Kong, horrorizado, preguntó. Bien, entonces, mueran con entendimiento. Culpen solo a su rey inmortal de la estrella Xiaozhou por ser demasiado insensato y codicioso. ¿Se atrevieron a entrometerse en los asuntos del reino inmortal de los monstruos? Para evitar que nadie sepa que fui yo quien obtuvo Hyuan, todos deben morir. No eres un avatar del maestro inmortal. ¿Quién dijo que soy un avatar del maestro inmortal? ¿Y qué hay del maestro inmortal? Una vez que obtenga Hyuan, superar al maestro inmortal estará a un paso. El hombre de blanco se rió a carcajadas. Con un ligero movimiento de su mano, estaba a punto de matar al inmortal llamado Kong.
Justo en este momento, de repente, en el cielo y la tierra que los rodeaban, comenzó a sonar una música increíblemente hermosa. Esta música resonó por todo el cielo y la tierra, deleitando a quien la escuchaba. Rima taoísta. La mirada del hombre de blanco se giró bruscamente hacia Qin Changqing. En ese momento, Qin Changqing, con las manos en alto, punteaba las cuerdas del aire, evocando rimas taoístas. Uno tras otro, cada uno más profundo y poderoso. Los primeros 7 sonidos de los 8 sonidos del dios de la luna, en tan solo unos segundos, fueron punteados simultáneamente por Qin Changqing. El rostro del hombre de blanco cambió. Aunque no sabía quién era Qin Changqing. Qin Changqing había tocado 7 hebras de la rima taoísta seguidas. El significado de esto quedó clarísimo para el hombre de blanco. No esperaba que Qin Changqing, el menos notable aquí, fuera en realidad un jefe importante oculto. Rima taoísta. El rostro del inmortal llamado Kon también cambió. Pero a diferencia del hombre de blanco, vio esperanza. Su mirada se volvió bruscamente hacia Qin Changqing, aunque no sabía quién era Qin Changqing o qué tipo de fuerza tenía, la única esperanza que tenía de sobrevivir ahora residía en Qin Changqing. En ese momento, después de que Qin Changqing tocara el 7º sonido del dios de la luna, el cielo de arriba, sin que nadie lo supiera cuándo, había cambiado de día a noche. Una luna enorme y redonda colgaba en el cielo. La fría luz de esa luna se transformó en millones de rayos plateados, cayendo sobre Qin Changqing. El poder del dios de la luna. El rostro del hombre de blanco cambió una vez más. Al segundo siguiente, atacó con fiereza. No esperaba que la interpretación de la rima taoísta por parte de Qin Changqing realmente conmoviera el cielo y la tierra, obteniendo el poder del dios de la luna. Este era realmente el poder del dios de la luna. Y frente a él, el poder del dios de la luna continuó derramándose sobre Qin Changqing inagotablemente. Los 8 sonidos del dios de la luna, aunque se utilizaban para la iluminación, también tenían otros usos a medida que se profundizaba la comprensión. Por ejemplo, después del 6º sonido, alguien como Qin Changqing, que toca continuamente los 8 sonidos del dios de la luna, puede mover el cielo y la tierra, obteniendo el poder del dios de la luna. Si este fuera el Lin Yu, dominio espiritual, el poder del dios de la luna obtenido no sería mucho. Pero este es el reino espiritual. En este momento, bajo la mejora del poder del dios de la luna, todo el ser de Qin Changqing parecía como si estuviera ayudado por la divinidad. Después de las 8 transformaciones, nunca había ido a por todas. Tras 5000 años ocultando su brillantez, hoy por fin podía apostarlo todo. Mientras el hombre de blanco se acercaba, el espejo de las 6 armonías de Qin Changqing emitió una luz increíblemente brillante. Lanzó su ataque más fuerte. Y debajo de ese golpe formidable que haría palidecer incluso al sol y a la luna, el golpe del hombre de blanco se hizo añicos estruendosamente. En ese momento, Qin Changqing, con su energía completamente desatada y su potencia de fuego completamente desplegada, apareció como un ser celestial. Los ojos del hombre de blanco se entrecerraron. Estaba a punto de hacer un movimiento. Congelar. De repente, una sola palabra, congelar, resonó en los oídos de todos. Al segundo siguiente, el ataque de Qin Changqing lo envolvió. ¿Por qué apareció la luna de repente? Sí, ¿por qué la luna es tan grande? En el reino Xianlin, muchos cultivadores miraron al cielo. Todavía era de día hace un momento, cuando de repente, con un movimiento de desplazamiento de las estrellas, el sol desapareció. Una luna llena colgaba en lo alto del cielo. El yin y el yang se invirtieron instantáneamente. No solo eso, esta luna era tan grande y tan brillante. No se parecía en nada a ninguna luna que los cultivadores hubieran visto antes. Demasiado grande, demasiado brillante. Mira, parece que hay un hada allí. Un cultivador señaló hacia la luna. Los otros cultivadores miraron hacia arriba y vieron que en la luna brillante, parecía como si hubiera palacios y pabellones de jade, e incluso hadas volando de un lado a otro. Entonces, de repente la luna brilló aún más. La sensación fue más profunda en el reino espiritual. La luna estalló en una luz brillante, y una terrible columna de luz siguió el ataque de Qin Changqing, descendiendo del cielo. Con su golpe, en realidad invocó el poder del dios de la luna. No muy lejos, un inmortal de apellido Kon abrió mucho los ojos al verlo. El dios de la luna es también un término utilizado para referirse a la luna en el mundo inmortal. La majestuosidad del cielo y de la tierra, cuán vasta es. De hecho, un alma naciente puede comenzar a utilizar el poder del cielo y la tierra, y una etapa deificante podría ejercer dicha fuerza aún más ferozmente. Al alcanzar el nivel inmortal, el golpe de un inmortal podría resonar con el cosmos, aprovechando sus fuerzas combinadas.
Sin embargo, ni siquiera el inmortal de apellido Kong podría tener la esperanza de invocar siquiera un rastro del poder del dios de la luna. Generalmente, solo los inmortales del mundo inmortal de la luna que se han cultivado durante incontables años y cuya comprensión de la luna va más allá de la imaginación, podrían mover el poder del dios de la luna. El inmortal de apellido Kong, de la estrella Xiaozu como inmortal, pertenecía a la estrella Xiaozu incluso antes de su reencarnación. Tras reencarnar y ascender a la inmortalidad, eligió la estrella Xiaozu. Aunque solo había un rey inmortal en ella, el inmortal de apellido Kong estaba seguro de que ningún otro lugar se compararía con la estrella Xiaozu para él. De hecho, podría resonar con la estrella Xiaozu. Sin embargo, en Lingyu y el reino de los espíritus, la estrella Xiaozu estaba demasiado lejos. Después de todo, era solo una estrella celestial entre el vasto mar de estrellas. Comparado con las enormes entidades como el Sol y la Luna, que iluminan todos los cielos, estaba lejos de ser comparable. En el reino espiritual, incluso si el inmortal de apellido Kong podía sentir la estrella Xiaozu, no tenía forma de extraer poder de ella. Pero la luna era diferente. Cuando Qin Changqing tocó los 7 sonidos del dios de la luna, originalmente tenía la intención de invocar el poder del dios de la luna para obtener una pequeña bendición, pero nunca esperó que directamente convertiría el día en noche. Con un solo golpe, incluso indujo la resonancia de la luna. Con las fuerzas combinadas del cielo y la tierra, el poder de este ataque fue aterrador. Además, con la influencia de la habilidad vinculante de Qin Changqing, el hombre de blanco, aunque ahora podía mostrar un poder mucho mayor que los varios demonios inmortales de antes, y tenía protecciones contra técnicas inmortales como la habilidad vinculante, no tuvo tiempo de escapar después de ser afectado momentáneamente. En el momento crítico, habiéndose liberado de los efectos de la habilidad vinculante, solo pudo revelar todas sus cartas de triunfo. Entonces, el ataque de Qin Changqing llegó por completo. Capítulo 599. Ella solo quiere venganza 1. Auge. El ataque, que se detuvo solo por un momento, pasó junto al hombre de blanco y se estrelló contra el suelo. La tierra del reino espiritual se dividió en silencio. Ese golpe creó un agujero negro inmensamente grande en la superficie del reino espiritual, su profundidad y ancho eran desconocidos. El aura del hombre de blanco ya se había disipado sin dejar rastro. ¿Muerto? Los ojos del inmortal de apellido Kong se abrieron de par en par, completamente incapaz de creer lo que estaba viendo. Como inmortal celestial, aunque estaba gravemente herido, su visión permaneció nítida. Pero por más que buscó, no pudo encontrar el más mínimo rastro del hombre de blanco. Parecía que bajo el ataque de Qin Changqing, no solo el cuerpo del hombre había sido completamente destruido, sino que su alma también había desaparecido. Ni siquiera sus pensamientos lograron escapar. Esto fue una aniquilación limpia. Silbido. El inmortal de apellido Kong respiró profundamente. Su cara estaba llena de sorpresa. Tan conmocionado que ni siquiera había comenzado a sentir la alegría de haber escapado por poco de una muerte segura. Si una escena así hubiera ocurrido en el mundo inmortal, no se habría sorprendido tanto. Pero este lugar era el reino de los espíritus. Y Qin Changqing lo había visto en Lingyu justo antes de que se abriera el pasaje al reino de los espíritus. Con todos estos factores, ¿cómo no iba a quedar sorprendido? El hombre de blanco era excepcionalmente poderoso, sin mencionar su propia fuerza, pero incluso en el reino espiritual, podía exhibir un poder comparable al de un inmortal celestial. Sin embargo, tal poder había sido borrado por Qin Changqing con el poder del dios de la luna de un solo golpe. ¿Quién es él? Esta pregunta llenó la mente del inmortal de apellido Kong. Inmediatamente después, sintió el abrumador sentido divino de Qin Changqing. Claramente, después de matar al hombre de blanco con un solo golpe, Qin Changqing no se quedó satisfecho. En cambio, expandió su sentido divino para recorrer los cielos y la tierra. El inmortal de apellido Kong ocultó rápidamente sus propios pensamientos inmortales para evitar provocar cualquier malentendido por parte de Qin Changqing. Auge. En ese momento, el Fénix inmortal ya se había liberado, destrozando por completo la jaula hecha con tejidos de plumas por el hombre de blanco. Esto también confirmó una cosa. Ese hombre de blanco ya había muerto, de lo contrario, el Fénix inmortal no habría escapado tan fácilmente. En cuanto a si estaba completamente muerto, si este hombre podría ser el avatar de algún gran poder, eso era incierto. Pero en ese momento, eso no tenía importancia. Muerto significa muerto. Cuando Qin Changqing vio que detrás del Fénix inmortal, la ilusión del diablo inmortal había desaparecido una vez más. Parecía que había destruido la jaula con la ilusión aún no solidificada del demonio inmortal. Al liberarse, el Fénix inmortal vio la escena a su alrededor. Ella quedó atónita al instante.
Lo maté yo, dijo Qin Changqing con indiferencia. Esas pocas palabras cambiaron la expresión en los ojos de Fénix Inmortal. Ella miró los rostros de Qin Changqing y del inmortal de apellido Kong. Entonces, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y huyó. Al ver cuán rápido huyó el inmortal Fénix, la mirada de Qin Changqing recorrió a la inmortal de apellido Kong, salió y la persiguió. En el reino espiritual en ese momento, se estaba desarrollando una gran persecución. El Fénix Inmortal estaba huyendo. Qin Changqing estaba en persecución. La Fénix Inmortal comenzó a huir hacia zonas traicioneras, pero sin importar cómo huyera, Qin Changqing siempre la seguía con firmeza y sin prisa. Había pasado por varias batallas feroces en rápida sucesión. Frente a Qin Changqing, quien había matado instantáneamente al hombre de blanco, ella no tenía ninguna posibilidad. Más adelante, apareció un lugar extremadamente peligroso dentro del reino espiritual. Al ver esa zona peligrosa, el Fénix Inmortal vibró sus alas y se preparó para precipitarse. Entonces escuchó una atadura. De repente, ella, transformada en un fénix negro, quedó atada en el lugar, incapaz de moverse. La habilidad vinculación, cuando se usa contra un ser del mismo nivel o más fuerte, solo puede alterar el ritmo de combate del oponente. Pero contra aquellos menos poderosos, es excepcionalmente efectivo. Si no puedes derrotarlos, aún puedes huir, pero la habilidad de vinculación te asegura que no tendrás escapatoria. Por supuesto, con la fuerza actual de Qin Changqing, incluso sin la habilidad vinculante, matar al Fénix Inmortal sería tan fácil como mover su mano. Sin embargo, no planeaba matar al Fénix Inmortal. En ese momento, la habilidad de vinculación resultó ser muy útil. Al ver al Fénix Inmortal atado en su lugar, Qin Changqing dio un paso adelante y apareció a su lado. En este momento, el Fénix Inmortal todavía tenía la apariencia de un fénix negro. No estaba claro si esta era su verdadera forma o una manifestación de su linaje fénix. Actualmente, solo podía mover los ojos. Qin Changqing miró al Fénix Inmortal atado, revelando una sonrisa. ¿Te sorprende que hace apenas 5000 años yo solo estaba en la etapa Mahayana y que ahora, en apenas 5000 años, me haya vuelto tan poderoso? Qin Changqing dijo con indiferencia. Lentamente, una mirada de asombro apareció en los ojos del Fénix Inmortal. Claramente, ella había estado preocupada por una serie de batallas anteriores y no había tenido la oportunidad de considerar estos asuntos. Ahora, recordado por Qin Changqing, el Fénix Inmortal pensó en ellos. En efecto, hace más de 5000 años, Qin Changqing estaba apenas en la etapa Mahayana. Ella estaba al tanto del viaje de crecimiento de Qin Changqing. Los cultivadores demonios del Palacio del Santo Demonio, naturalmente, le contaron todo. El monstruoso crecimiento de Qin Changqing ya la había dejado profundamente conmocionada. Ahora, Qin Changqing se había vuelto aún más terriblemente poderoso. ¿Cómo podría el Fénix Inmortal no estar sorprendido? Tú estás recién en las 5 transformaciones, mientras que yo ya he alcanzado las 8 transformaciones. Qin Changqing volvió a hablar. Estas palabras trajeron otra mirada de asombro a los hermosos ojos del Fénix Inmortal. 8 transformaciones. Ella sabía que Qin Changqing no estaba mintiendo. Como un inmortal separado, Qin Changqing había abierto la puerta del reino inmortal años atrás, durante lo cual el inmortal Fénix incluso había hecho un movimiento. Con una fuerza tan formidable, incluso si Qin Changqing afirmara que estaba en las 9 transformaciones, el Fénix Inmortal no lo habría considerado jactancioso. Te tomó más de 100.000 años completar las 5 transformaciones, lo cual es realmente impresionante. Sin embargo, comparado con mis 8 transformaciones en poco más de 5000 años, eres demasiado débil. Qin Changqing habló una vez más. Esta declaración silenció incluso al altivo Fénix Inmortal. En ese momento, Qin Changqing agitó su mano. El Fénix Inmortal sintió que su habilidad vinculante era levantada. De repente su corazón quedó desconcertado. Qin Changqing la estaba dejando ir. Pero a pesar de que Qin Changqing la había liberado, el Fénix Inmortal no se fue. Y ella tampoco volvió a atacar. Ella se transformó nuevamente en su forma humana y miró a Qin Changqing, finalmente hablando, ¿qué quieres decir? Su voz era clara y fría, incluso más fría en comparación con Yueron y Ningsue. Al escuchar sus palabras, una pizca de admiración apareció en los ojos de Qin Changqing. Tú, en tu afán de venganza, te sumergiste voluntariamente en la demonía ácida e incluso elegiste las más peligrosas 9 transformaciones hacia la inmortalidad. Sin importar tu posición, te elogio. Qin Changqing habló una vez más. El Fénix Inmortal verdaderamente merecía su elogio. Este asunto estaba muy claro en la opinión de Qin Changqing. El clan del Fénix Inmortal se había enfrentado a la aniquilación. Ella eligió reencarnar, pero incluso después de la reencarnación, no vio esperanza de venganza.
Por lo tanto, ella abrazó voluntariamente el camino del demonio. Que se dirigiera a Lin Yu, bajo su guía, al palacio del santo demonio probablemente era su declaración de lealtad al demonio inmortal. Su intención era convertir a Lin Yu por completo en el reino de los demonios. También era posible que quisiera hacer de Lin Yu su propio patio trasero y un reino demonio donde pudiera fomentar fuerzas después de ascender al reino inmortal del diablo. Esto último era aún más probable. Después de todo, para un demonio inmortal del nivel de la ilusión del demonio inmortal atada a ella, un mero reino demonio podría no ser atractivo. Ese demonio inmortal estaba al menos en el nivel de maestro inmortal. Sin tomar partido, el Fénix inmortal no había hecho nada malo. Ella simplemente buscaba venganza. Capítulo 600. Fue Qin Changqing quien lo salvó. Por supuesto, es imposible no adoptar un punto de vista. Cada uno tiene su punto de vista, y cada poder tiene el suyo, aunque a veces los puntos de vista están relacionados con intereses. Sin un punto de vista, uno pierde los principios y puntos de anclaje de ser humano o inmortal. Qin Changqing también tenía su propio punto de vista. Sin embargo, su punto de vista no era ni inmortal ni demonio, ni correcto ni incorrecto, sino más bien su propio interés. Qin Changqing también tenía sus propios principios de conducta y no era el tipo de persona que recurriría a cualquier medio para lograr sus objetivos. La gente común que vivía alrededor de la mansión Qin hace años, y ahora los innumerables cultivadores en el reino del cultivo, también elogiaron a Qin Changqing, lo que fue suficiente para demostrar que no había ningún problema con su comportamiento y la forma en que manejaba los asuntos. El inmortal del viento no entendió el significado de me gusta, pero debería haber sido capaz de captar la intención detrás de las palabras de Qin Changqing. Ella no respondió, pero miró en silencio a Qin Changqing. En ese momento ella sintió algo. Al girar la cabeza, vio a Yueron y Ningsue. Para ser precisos, la apariencia de las dos mujeres no era pequeña. Si no me equivoco, aunque son tus avatares, también contienen los linajes de tus hermanas, no pudiste resucitar a tus hermanas, así que refinaste 3 avatares con sus linajes, esperando un milagro algún día, ¿verdad? Dijo Qin Changqing. La expresión del Fénix inmortal cambió. Porque Qin Changqing había dado en el blanco. El linaje de Fénix dentro de Yueron, Ningsue y su otro avatar de hecho no era el suyo. El de ella ya se había oscurecido. En cambio, fue el linaje que sus varias hermanas le confiaron antes de morir. Había linaje, pero incluso un rey inmortal tendría dificultades para resucitarlos. Aún así, había utilizado una técnica secreta para refinar 3 avatares, ocultando el linaje dentro de ellos, esperando un milagro. Sin embargo, el milagro aún no se había producido. Han pasado decenas de miles de años y no has presenciado ningún milagro, pero estoy aquí para decirte que después de que me siguieron, ocurrió el milagro, dijo Qin Changqing con indiferencia. La inmortal Fénix giró la cabeza bruscamente al escuchar las palabras de Qin Changqing y miró a Yueron y Ningsue. Hyuan. Las miradas de Yueron y Ningsue lentamente comenzaron a adquirir una luz familiar. El delicado cuerpo del Fénix inmortal tembló levemente, sin poder creer lo que veían sus ojos. La figura de Qin Changqing desapareció silenciosamente. El cambio en Yueron y Ningsue había ocurrido solo unos días antes de la apertura del pasaje del reino espiritual, y apareció repentinamente. Dentro de su linaje emergieron una multitud de recuerdos, fusionándose con ellos y restaurando muchos de sus recuerdos pasados. Esto fue similar al despertar de los recuerdos de vidas pasadas de un inmortal transmigrado. A través de esto, Qin Changqing había aprendido mucho sobre el Fénix inmortal. Por supuesto, sus recuerdos no estaban completos, por lo que todavía había muchas cosas que Qin Changqing no sabía. También provocó un cambio en la estrategia de Qin Changqing con respecto al Fénix inmortal. Ahora, no había mucho que Qin Changqing tuviera que hacer. Dio un paso y abandonó el lugar silenciosamente. Ya no había necesidad de preocuparse por el Fénix inmortal. Si ocurriera algún contratiempo, Qin Changqing podría solucionarlo fácilmente. Poco después, Qin Changqing reapareció en el campo de batalla anterior. Sin embargo, el inmortal con el apellido Kon ya no estaba allí. Qin Changqing dio otro paso y, después de unos pasos, apareció cerca del pasaje del reino espiritual. El inmortal con el apellido Kon estaba allí. Al ver aparecer a Qin Changqing, el inmortal de apellido Kon y muchos inmortales Mahayana y dispersos dirigieron su atención hacia Qin Changqing. El cuarta transformación disperso inmortal con el apellido vio a Qin Changqing y una mirada de alegría apareció en su rostro. Todavía estaba preocupado por Qin Changqing. En el corazón del inmortal de apellido Kong, no había nada más que conmoción. Justo ahora, había llegado al pasaje del reino espiritual y había preguntado sobre las noticias de Qin Changqing a muchos inmortales Mahayana y dispersos.
La noticia que descubrió lo dejó atónito. El ascenso de Qin Changqing en este Lin Yu fue nada menos que un milagro. Originalmente había pensado que Qin Changqing había vivido al menos varios cientos de miles de años, de lo contrario, ¿cómo podría poseer tal fuerza? Sin embargo, era posible que Qin Changqing tuviera algún método para sellar a la fuerza su poder, ocultar su destino y así permanecer en Lin Yu. Pero la noticia que había escuchado había dejado su mente inmortal celestial zumbando. Qin Changqing en realidad solo tenía unos pocos miles de años. En tan solo unos pocos miles de años, había alcanzado este nivel. Además, hace poco más de 5000 años que Qin Changqing se convirtió en un inmortal disperso. Es decir, en poco más de 5000 años, Qin Changqing había completado las 9 transformaciones. ¿Cómo es eso posible? Esto había excedido completamente su comprensión. Además, aunque muchos cultivadores en este Lin Yu creían que Qin Changqing era un inmortal reencarnado, el inmortal de apellido Kong sabía que este no era el caso. Siendo un inmortal que también había experimentado la reencarnación, naturalmente podía ver que Qin Changqing no era un inmortal reencarnado. Pero si no era un inmortal reencarnado, ¿cómo llegó Qin Changqing a ser tan monstruosamente talentoso? También es posible que fuera inimaginablemente poderoso antes de su reencarnación, tanto que su destino quedó completamente oscurecido. El pensamiento surgió en el inmortal de apellido Kong. Solo pensando de esta manera podría encontrarle sentido. Un inmortal reencarnado normal no podría ser tan monstruosamente talentoso. Casi alcanzó la etapa inmortal profundo antes de reencarnar, pero incluso después de una reencarnación exitosa, no fue tan asombroso como Qin Changqing. Han pasado 100.000 años desde que ascendió nuevamente para convertirse en un inmortal, y solo se había recultivado hasta el nivel de un inmortal celestial. El actual Qin Changqing tenía una fuerza de combate comparable a la de un inmortal celestial. ¿Cómo podría una persona promedio lograr tal hazaña? Gracias, Mayor Qin, por su justa intervención, de lo contrario no habría podido regresar con vida esta vez. Aunque el inmortal de apellido Kong estaba sorprendido más allá de lo creíble, reaccionó rápidamente e inmediatamente se acercó a él y le dijo. Estas palabras del Mayor Qin de repente confundieron a muchos Mahayanas e inmortales dispersos. El inmortal de apellido Kong en realidad estaba llamando a Qin Changqing Mayor. No solo eso, sino que el comportamiento del inmortal de apellido Kong también era increíblemente reverente. Sin embargo, las implicaciones de lo que dijo el inmortal de apellido Kong fueron asombrosas. Eso parecía. Qin Changqing lo había salvado. En ese momento, una multitud de preguntas surgieron en las mentes de estos Mahayanas e inmortales dispersos. Después de la llegada del inmortal de apellido Kong, había estado preguntando continuamente sobre la situación de Qin Changqing, sin divulgar exactamente qué había sucedido. Eso también dejó a muchos Mahayanas e inmortales dispersos preguntándose sobre el resultado de la batalla anterior, qué había sucedido y qué había causado un cambio tan drástico en el comportamiento del inmortal de apellido Kong. Ni lo menciones, ya me encargué del Fénix inmortal. En cuanto a los cultivadores demoníacos de este reino, ¿piensas encargarte de ellos? Qin Changqing miró al inmortal de apellido Kong. He resultado gravemente herido en esta operación y ya no tengo fuerzas para lidiar con los cultivadores demonio. Debo regresar pronto para informar al rey inmortal. Como este reino te tiene a ti, Mayor, como su guardián, los simples cultivadores demonio no son una preocupación, dijo el inmortal de apellido Kong. Él planeaba regresar. Esta vez, 2 espíritus inmortales de la estrella Xiaosu habían perecido, y él mismo había sufrido heridas graves. Las pérdidas no fueron pequeñas. Después de haber sufrido tales pérdidas y haber atravesado aguas turbulentas, el inmortal de apellido Kong naturalmente quería informar la situación al rey inmortal de la estrella Xiaosu lo antes posible. Mayor, nuestro viaje hasta aquí fue en nombre del reino de los monstruos inmortales, que ofreció al rey inmortal una suma considerable. Por lo tanto, movilizamos una gran fuerza para descender a este reino. Ahora parece que el asunto podría no ser sencillo, y el demonio inmortal que usted mató podría haber sido un avatar inmortal dorado. Por favor, Mayor, tenga cuidado y evite involucrarse demasiado. El inmortal de apellido Kong terminó, y luego, como si recordara algo más, le dijo a Qin Changqing.